Bueno, pues bienvenidos a este acto de presentación del número 14 de Raíz y Rama. Y antes de nada quiero darle entrada al señor alcalde, don Julián Nieva, que va a abrir el acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia en un acto, cultural, que en una ciudad como la nuestra, donde hacemos una media de 5 actividades culturales a la semana diferentes, que es tanto como decir 250 al año, y que es producto y consecuencia pues, de una sociedad que a lo largo de muchos años ha apostado por la cultura en una ciudad como esta. Lo que hacemos nosotros es seguir el rebufo de toda esa sociedad, donde para los que no son de Manzanares, pues como decimos, el teatro, la música, el cine, la literatura, certámenes de pintura, de fotografía, relato corto, poesía, pues durante muchos años esta ciudad puede sentirse muy orgullosa de trabajar en esa línea desde el punto de vista cultural. La propuesta que tenemos siempre es mejorable y en ello estamos. Lo que sí lo hacemos es de la mano de la sociedad a la que representamos y a la que nos debemos. Tengo que felicitar a Isabel Villalta y al grupo de colaboradores de Raíz y Rama, no solo por la presentación de esta edición, la número 14, sino por el trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo. Y es muy complejo y es muy difícil. No solo buscar colaboradores, no solo hacer el seguimiento. Ahí el Ayuntamiento de Manzanares lo que ha hecho claramente, tal y como nos comprometimos, es apoyar en la medida de lo posible, porque si no las cosas son cada vez más complejas. En un mundo como el que estamos, en el que es conveniente que haya personas que escriban y reflexionen sobre lo que consideren, para que otros muchos pues podamos encontrar la verdad que cada uno busquemos, y yo creo que en la literatura es un medio fantástico. Por tanto, no quisiera yo ser, también no por ser viernes por la tarde, porque la semana nunca empieza ni acaba, depende del día en que nos encontremos, pero sí que es verdad que estamos en una situación permanente en la que somos capaces de absorber cualquier cosa que se nos diga y frases, expresiones que hubiéramos pensado hace 5 años que jamás íbamos a escuchar, hoy se han convertido en reflexiones diarias. Nos desayunamos con cualquier cosa y merendamos con cualquier cosa, y al final del día lo que se ha dicho por la mañana puede tener valor, puede no tenerlo, y en ese sentido es donde seguimos apelando a la cultura como el mecanismo perfecto para combatir no solo las locuras de los que van al volante, sino también las desigualdades en un planeta que tiene que apostar por la igualdad como el único medio para seguir evolucionando nuestra sociedad. Sin igualdad no puede haber democracia y sin democracia no puede haber libertad. Y en ese contexto, pues bueno, pues como alcalde lo que hago es agradecer el trabajo de todos los que colaboráis en esta ciudad nuestra para que seamos una sociedad próspera y libre. No vale solo con tener buenos indicadores económicos, que los tenemos, no vale solo con sentirnos satisfechos, y nos sentimos, de que más de 4.000 personas de otras ciudades vengan diariamente a trabajar a la nuestra, que es una cifra absolutamente espectacular. No solo vale con tener magníficos indicadores de actividad económica o de desempleo. La cultura tiene que tener un papel absolutamente determinante, y ahí es donde queremos que la sociedad manzanareña se encuentre cómoda, y abrimos los brazos a todos los que quieran participar de la experiencia cultural de Manzanares, que como todo es mejorable, y ahí es donde nos vamos a encontrar. Reitero mi felicitación a Isabel Villalta, a Restituto. Sinceramente, si te marchas, esperemos que tu regreso sea casi inmediato, o cuando menos que podamos verte en muchas ocasiones. 2 al año sería
cuando menos, lo mínimo, dado que seguramente vas a seguir participando en todas y cada una de las ediciones de la revista. Pero también quiero reconocerte como alcalde y también como amigo, que eres una de esas personas que merece la pena conocer y que en la vida has hecho muchísimas cosas positivas. Viniste de niño, te formaste aquí, has trabajado y bueno, pues lo que te deseamos todos es que tengas muchísima vida y muchísima felicidad allá donde vayas. A los escritores manzanareños que participáis en esta edición, a Manuel, a Teodoro, a Villegas, a José Luis, hay alguien más, me parece. Bueno, Isabel, tú, Carmina, que está también en la distancia, y bueno, pues a todos también mi agradecimiento porque sois una referencia y un orgullo para todos nosotros. Por tanto, que disfrutéis del acto, que disfrutéis también de la edición de la revista, que yo he tenido la oportunidad, gracias Isabel, de ya echarle un vistazo grande. Han participado personas también importantes desde fuera y a todos mi agradecimiento. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando y tú, Isabel, sabes que las puertas del ayuntamiento, que es de todos, están abiertas para seguir evolucionando y para seguir haciendo lo mejor que podamos, una propuesta cultural que nos llene de orgullo a todos los ciudadanos y que todos los que desde otras localidades vean lo que hacemos en Manzanares, pues también puedan ser y participar de ello. Llamamos últimamente, de verdad, muchas veces a la reflexión, pero ya me agoto, porque nunca pensé que tuviéramos que seguir diciendo tantas veces lo más obvio, pero pues lamentablemente sigue siendo así. El mundo está en una situación muy compleja y eso de que es algo ajeno totalmente a nosotros puede ser relativamente cómodo y yo creo que conviene que todos y cada uno nos impliquemos en el peligro que tiene la situación actual y creo que la palabra incertidumbre se queda corta y bueno, España es un país magnífico del que nos podemos sentir orgullosos, pero todos tenemos que seguir aportando para que no se nos vaya de las manos. Gracias a todos, os deseo salud y felicidad y que tengáis una feliz gala. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julián, por tus palabras, por esta bienvenida tan cálida. Muchas gracias a los autores que habéis venido de fuera y a los de aquí de Manzanares. Y muchas gracias al público, porque toda la luz que hay en este libro se extiende en vosotros y es una cadena, como digo por ahí, como un rayo spray que se va extendiendo. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega de Manzanares. El espacio en torno a Raíz y Rama sigue aumentando la intensidad de su luz. Cada año es un reto, pero en esta edición llegamos a vatios de alta potencia. Además, con una gama lumínica muy homogénea. Gracias a los colaboradores con los que se sigue alcanzando tan alto voltaje. Y gracias al público que extendéis, ya lo he dicho, el resplandor, consolidando cada año entre todos una potente fuente de energía, del saber y la cultura, la que sirva de freno a terribles amenazas. Y ahora un inciso necesario. Cada edición de Raíz y Rama contiene un homenaje a una personalidad o un colectivo puntualmente destacados. Este número 14 se lo rinde a Restituto Contreras Jiménez, Resti para los amigos, de Membrilla, en 1952 nació. En su caso, primero, en reconocimiento a su colaboración constante, desinteresada y dinámica durante 5 años con Raíz y Rama. Esta labor editorial que un día emprendió quien les habla. Si ya nos movíamos mucho, Resti vino abriendo nuevas puertas a la publicación. Es la personalidad honesta y respetuosa de Resti como ciudadano, contribuyendo al fomento de una buena sociedad.
Así lo ha hecho durante su larga etapa profesional como maestro de educación primaria. Un maestro comprometido con la integración de culturas en destinos como Ceuta y Tetuán, o con el colectivo gitano en poblaciones peninsulares como Peñafiel. Es la vocación del homenajeado por despertar en los niños un espíritu crítico y de autoestima, y así haber calado en él, en el propio maestro, con este material tan delicado, la humildad necesaria del educador. Son formas de ser y de haber aprendido a ser, empero, las que llevan ahora a Resti, en su jubilación, a ser, de nuevo, alumno. Si ya lo hacía de adolescente participando en la banda municipal de Membrilla o más tarde enseñando en algunas etapas en la escuela, estudia de nuevo música como modo de encontrar en la concentración y la belleza el camino por el que puede contribuir a una comunidad mejor. No me extiendo, porque somos muchos y a todos les quiero dejar el tiempo que necesita la exposición de su artículo. Su semblanza y biografía de Resti vienen en el libro. Estos son los más destacados méritos, los que he expresado, que en opinión de Raíz y Rama hacen a Resti Contreras Jiménez merecedor de este reconocimiento. Llamo ahora a Cosme Jiménez Villahermosa y a Antonio Arroyo Villa. Si los he llamado por este orden, es porque Cosme Jiménez Villahermosa fue el primer alcalde de la democracia en Membrilla y Antonio el segundo, y repitió más legislaturas. Ellos también son maestros, han sido maestros y unas excelentes personas, finas personas. Y ahora, Resti, sube, porque quiero que estemos aquí los cuatro, mientras ellos te dirigen también unas palabras. Venga, si quieres, te doy, te invito a... No, los dos, vamos a hacerlo. Ah, vale, venga, como queráis. A la vez. Es que somos como zipizape. Porque Jesús no te ha visto. Sí, cuando éramos más jóvenes nos decían, pero ¿eres tú o eres el otro? Y yo decía, no, yo soy yo. Bueno. ¿Empiezas tú o yo? Cerro. Agradecemos de corazón, te lo agradecemos, Isabel, que nos hayas hecho partícipes de este reconocimiento merecidísimo a nuestro querido amigo Resti. Desde que nos conocemos, hace ya más de 60 años, que es mucho, Resti siempre se ha caracterizado por esa actitud bondadosa que desprende, que se adivina nada más verle, sin que aún le hayas tratado, sabes de qué forma es este hombre. Es un hombre bueno, con mayúscula. Mejor decir con mayúsculas, porque todo su ser desprende bondad. Cuando hablamos de él, decimos que es un hombre, los amigos, cuando hablamos de él, decimos que es un hombre químicamente bueno. Ni siquiera cuando le hacen mal, cambia, porque no hay otra opción en su química. Es un hombre inteligente frente a la torpeza de los malos. Resti es responsable, solidario, noble y generoso. Piensa más en los demás que en sí mismo. Estas son virtudes que tanto se echan en falta en la sociedad de nuestros días. Es muy difícil hacer un homenaje a una persona tan grande como él. No, pero por eso no vamos a dejar de hacer este homenaje, aunque su estatura también se ve que es de consideración. Resti no es un hermano, es mucho más.
No es un amigo, es mucho más. Resti ha sido querido por toda la gente que le ha tratado. Es un hombre recto, fiel, trabajador, sin límites, como ha demostrado por todos los colegios por los que ha pasado y por todos los cargos que ha ostentado. Es y continúa siendo un maestro ejemplar, vocacional, aunque esté jubilado. Escribe artículos de opinión en la prensa, es optimista con el futuro y cree en Europa, en una Europa unida y pacífica, en la Europa de la buena calidad de vida, en la Europa solidaria, inteligente, que se siente al hablar para evitar la guerra. Por debajo de esta aureola tranquila que le vemos, podríamos pensar que se esconde un hombre débil, pero es todo lo contrario. Su empuje y resistencia la quisiéramos para nosotros. Resti, este acto también ha sido para nosotros una sorpresa. Yo quisiera corregir un poco a Isabel, y es que los maestros, como los curas, no nos jubilamos cuando dejamos de trabajar en la escuela. Seguimos sintiendo la vocación de la enseñanza. Y otra gratitud, y es que los homenajes consideramos que hay que hacerlos en vida. A título póstumo tienen menos mérito. Así es que, Resti, nos unimos a esta gratitud y este homenaje que queremos hacer en nombre de toda la gente que te conocemos. Iba a decir que a Resti que nos disculpe porque no sabemos cómo se ha enterado él o cómo no, si íbamos a salir nosotros o no, pero de haberlo sabido igual no nos hubiera dejado, por eso ha tenido que ser así. Ha sido una sorpresa para él. Toma, Resti, este recuerdo para ti. Bueno, buenas tardes. Estoy muy abrumado, como podrán comprender. Recuerdo que cuando asistí a actos con Ángel Gabilondo, decía que le exigía a su equipo que vinieran llorados de casa. Yo vengo llorado de casa, pero ya no sé si ha sido suficiente por las sorpresas que me estoy encontrando. Entonces, todo mi agradecimiento y, en primer lugar, pues agradecerle a Isabel Villalta que haya tenido la deferencia de invitarme para escribir libremente lo que considera conveniente. También la posibilidad que me ha permitido de poder conocer a grandes escritores que son excelentes personas. Ha fomentado en mí el interés por seguir estudiando, investigando. Yo ahora ya fundamentalmente soy estudiante. También ha conseguido y ha fomentado en mí que siga inclinándome por la afición a la música. Tengo que decir que Isabel, como que escritora, para mí es una mente privilegiada, plena de creatividad y que es alguien de la que se puede aprender constantemente. Solamente le pediría un favor, que también se cuide, porque se pasa las 24 horas delante del ordenador escribiendo y creando. Así que, pues, es una gran suerte, yo creo, para Manzanares, para toda la zona y para todos los lugares donde lleva los libros, porque va también no solamente presentando el libro, sino que también lleva el nombre de Manzanares, de Membrilla, que es nuestro pueblo, y de Castilla-La Mancha. También decir que mientras pueda mover un dedo, mientras pueda ver un ordenador, no dejaré de estar vinculado y unido a raíz y rama. Seguiré escribiendo y colaborando, esté donde esté,
teniendo en cuenta que yo me voy a trasladar fuera de Manzanares, pero Manzanares siempre irá conmigo. Yo no podría vivir si no sintiera que también estoy en Manzanares, y no podría vivir si también no sintiera que estoy en Membrilla. Tengo que agradecer también aquí la presencia especialmente de mis dos grandes amigos. Son quizá pues, dos de los amigos más especiales que tengo, y no tengo palabras para poderles expresar mi gratitud por estar aquí conmigo. No hay mayor también homenaje que tenerlos aquí a mi lado. Ya saben que nunca los voy a dejar, ni ellos tampoco a mí. También quiero agradecer, estoy viendo a dos amigos y que son la representante de la Asociación Cultural de la banda de Manzanares, y que es Patricia, y a Pablo Nieto, que es director de la banda juvenil. Mi agradecimiento también a su director, al director de la banda, Eduardo Gallego, y a mis profesores Carlos y Agustín, y a los profesores de Membrilla que tuve hace ya más de 60 años, Rafael Cano y Andrés Crespo. Me llevo lo mejor de Manzanares, me llevo la cultura que he aprendido, me llevo también su música. Bien, continúa. Y no me puedo llevar la banda, pero sí que me llevo el clarinete y el acordeón, que siempre seguiré intentando aprender y progresar de acuerdo a las enseñanzas importantes de la Universidad Popular, de la Escuela de Música. Por supuesto, gracias también a las autoridades municipales, al señor alcalde Julián Nieva, al concejal de Cultura, Jesús. Gracias a Manzanares, a Membrilla. Nunca me iré de Manzanares, nunca me iré de Membrilla, nunca me he ido. Y bueno, pues les deseo todo lo mejor, y tienen motivos, razones y posibilidades para que esta ciudad siga progresando, porque cuenta con todos los medios, todos los recursos, y sobre todo con la ilusión, el interés, el compromiso y la fuerza de su ayuntamiento. Así que adelante y muchas gracias a todos. Bueno, dijo el filósofo medieval Ramon Llull: aumenta tu entendimiento y aumentarás tu amor. Esto busca desde el principio raíz y rama, desde su nacimiento coral en torno a un recital de música y poesía que se inició en 2013. Interconectar saberes y sensibilidades para alimentarse y tomar mayor claridad cada uno en los contactos científicos o creativos, las personas, y con ello generar afecto. Nació Raíz y Rama en 2018 y como un brote fuerte se puso a convocar a diferentes especialistas, a crear unidad, conocimiento y amor, como indicaba Jung. Este mallorquín inventor, ya sabéis, del sistema binario, y bueno, que componía además cantinelas, es el patrón de la informática. Cuánta relación. Enlazando, si la poesía es el alma de la sociedad, como así lo dijo un poeta cuyo nombre ahora no recuerdo porque estoy en la tierra de Don Quijote, y a lo que añado que también lo es la música y el arte en general, el conocimiento y su desarrollo con el avance y el progreso de esa misma sociedad. Reunir un elenco de autores de alta experiencia, disciplina y mérito académico, todos con cargos o trabajos muy valiosos para ese menester de éxito y riqueza colectivos, comunitarios, como los que integran este número 14 de Raíz y Rama, en su antología científica, Vereda de los Hombres, es cada vez más una garantía de satisfacción escrita y oferta lectora, una alta muestra de virtud humana. De nuevo, late dentro una pequeña rica enciclopedia, un libro de cabecera para abrirlo por cualquiera de sus títulos y aprender,
llevados además por imágenes a color que complementan las disciplinas y temas. Gracias por haber respondido a la llamada de esta publicación en la que me encarno, a la que doy con sano orgullo voz a los siguientes autores. Desde el señor ministro Óscar Puente, quiero decir una anécdota una curiosidad del ministro Óscar Puente. Me decía Carmen Santiago, lo siento mucho, Isabel, pero no puedo ir. Ella es de Valladolid, es la madre de Óscar Puente, una mujer muy cercana y muy colaboradora, un encanto de mujer. Y también me contaba en una ocasión, ¿sabes que cuando nos casamos mi marido y yo, la primera noche la pasamos en Valladolid, pero la segunda la pasamos en el Parador Nacional de Manzanares? Bueno, pues desde él, que trae un artículo sobre movilidad humanista, una movilidad humanista, se titula muy bonito el artículo, sobre todo el trabajo que está haciendo este ministerio. A esta que habla y se autoexige en cada edición. Desde el gran meteorólogo José Miguel Viñas, aquí presente, un orgullo grandísimo haber podido cuadrar su agenda, él sí, de lo que nos alegra sobremanera, a un excelente maestro, peripatético, para mostrar la naturaleza y las aves a los pequeños del cole, José Luis Villegas. Desde una artista ilustradora de larga trayectoria y prestigio, Caroline Coulubret, con sus magníficos laberintos, a quien también mira por la paz y señala en geopolítica o datos gubernamentales dónde, con qué estrategias democráticas se consigue ese bien. Resti Contreras. Desde la situación bélica en uno de los focos, otro de Oriente Próximo, da igual, Siria, con el gran analista en geopolítica Rafael Fraguas, a la sanidad pública española, que desde la especialidad médico de familia, también tenemos aquí a este médico de Valladolid, aporta el doctor y político vallisoletano Manuel Escarda. O el amor sin adjetivos, bueno, quiero dar las gracias también a Jesús, alcalde de Valdepeñas, que también nos acompaña, un honor también. O el amor sin adjetivos que analiza Ramón Rodríguez, quien llega cada año desde Ceuta. Viene a propósito a esto. O el arte arrebatado en la aguda mirada de nuestro admirado paisano Manuel Gallego, ya verán. O la palabra como entendimiento de todos, que con una limpieza de saludable pulcritud comunicadora aporta la diputada por Barcelona en el Congreso Nacional, Carmen Andrés. La situación, quizás ahora, de Estados Unidos, tras premisas de siglos, a cargo de la española estadounidense Carmina Mock Muñoz de Luna. El pulso del delincuente al escribir, la grafología que dilata en diferentes ejemplos ilustrativos Joaquín Barbado. Desde la arquitectura noble del ladrillo de Manzanares, por Teodoro Sánchez Migallón, a la etimología, el significado y valor orográfico y poblador de unos nombres que suenan a diario. Pollo, acuérdense del Barranco del Pollo, eso analizo, o la Casa del Pajarón. Trabajos que ahora van a ser expuestos por sus autores. Gracias de nuevo al público que nos acompañáis, el que hacéis posible que el rayo spray de Raíz y Rama extienda su luminiscencia, el muy apreciado público que sabéis valorar el interés de esta nueva entrega enciclopédica. Bienvenidos a todos. Bueno, pues pasamos a escuchar a cada uno de los autores. Yo voy a ir pasando imágenes y ellos van a hacer un resumen. Los vamos a dejar todo el tiempo que necesiten, pero bueno, 3, 4 minutos, 5, no pasarse más. Por respeto a la biblioteca. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver unas imágenes de Resti Contreras cuando era niño. Ahí lo tenéis cuando era niño en bicicleta, con la que vino aquí al instituto, o cuando era adolescente, aquí tenía 16 años y tocaba el clarinete en la banda de Membrilla. O aquí enseñando a sus nietas, y aquí una foto reciente.
Y bueno, pues este es el artículo. La revista siempre se organiza por orden alfabético de nombre propio. Esta es de Carmen Andrés, es la primera y no ha podido venir, le ha sido imposible. Este es de Caroline Culubret, no sé si se oye bien. Uy, perdón, de Carmina Mock. Dice, nada nuevo, una historia de los Estados Unidos. Ella vive por aquí, en Massachusetts. Y bueno, pues aporto unas imágenes, aunque me ha mandado un mensaje esta tarde diciendo que cuándo les gustaría estar aquí. Y ahora sí le voy a dar paso a Caroline, la ilustradora, una artista internacional que vive en Tomelloso y tiene su estudio en Tomelloso. Muy bien, gracias Isabel. Buenas noches a todos. Lo primero, darte las gracias Isabel y a la revista por ofrecerme, invitarme a participar en este número 14 de la revista. Yo conocí a Isabel hace relativamente poco, el año pasado, en una exposición mía que hice en Tomelloso. Y bueno, pues me comentó, me estuvo hablando y me propuso pues participar en un número de la revista Ilustrando. Soy Caroline Culubret, soy pintora, ilustradora, vivo en Tomelloso. Mi pintura la podría definir como simbolista incluso biográfica, porque la importancia de la pintura, del arte, para mí no solo es la ejecución o la belleza, sino el significado de la obra. Entonces yo, al contrario, al revés que los demás ponentes, pues yo hablo con mis pinturas. Entonces, pues bueno, le propuse a Isabel, me dijo de ilustrar, hacer unas ilustraciones aposta para la revista, y le dije que por qué no poníamos Los laberintos. Los laberintos, claro. Obras mías, pero ya obras más grandes. Y eligió Los laberintos. Los laberintos, pues es una... No solo pinto laberintos, es una serie que ha elegido ella, que no es que haya hecho en una época de mi vida artística, sino que es algo que me acompaña a lo largo de mi trayectoria. Los laberintos para mí significan la vida, el paso del hombre en la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Lo represento así. No sé si has pasado, Isabel, antes a lo mejor una con una niña encima. Creo que no la he aportado. Vamos a ver. Sí, no, bueno, no la he aportado. De antes. El niño lo represento siempre encima del laberinto, porque pienso que el niño es ajeno a todo, no tiene miedo, es libre. Sin embargo, el adulto, según nos vamos haciendo mayores, vamos cayendo como en el laberinto, vamos entrando dentro del laberinto y ya vamos siguiendo los caminos que nos dictan o que queremos seguir. Bueno, espero que con las ilustraciones que aparecen en la revista pues conozcan ustedes un poquito más mi obra. Y sin más, pues de nuevo darte las gracias, Isabel, por esta oportunidad de participar en este número. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, como vamos por orden alfabético y quiero respetar también a los demás autores, mi nombre está a continuación de Caroline Culubret. Si aparece el castillo de Manzanares es porque está, lo habréis comprobado todos los que conocéis Manzanares o sois de Manzanares, en la zona más alta. Aunque nos parezca que estamos en llanura, no estamos en llanura. Tenemos que tener en cuenta que tenemos la cuenca del Azuer y ahí, a partir de ahí se produce una elevación hacia el norte, hacia el noreste. Esa imagen es del castillo. Desde el castillo tomé esta fotografía. Fijaos en esa casa. Esa es la casa del Pajarón. Yo supe que se llamaba así el año pasado en una ruta que hicimos de la mano de Pipo, ¿verdad?
Y me dice, y a esa casa le llaman la casa del pajarón y no sabemos por qué. Y yo enseguida se me activó mi mente etimológica y dije, pues ya sé por qué es, porque está en lo alto en la mayor altura. Solamente recibe esa casa el nombre Casa del Pajarón, pero todas ellas, incluido el castillo, están en el Pajarón. A ver. Vamos a ver, lo quiero comparar, voy a pasar, si no las demás. Esto es el Barranco del Pollo, por Chiva. Una cosa que me meto en otra ciencia, que no se debe hacer nunca, es asfaltar los pasos de agua. Ese tramo, al menos, lo vemos asfaltado. Cuando vienen avenidas, no solamente los sedimentos no pasan a la tierra, sino que es más fácil que suban al pollo, porque el pollo, ya sabéis que es la altura que hay en torno al barranco, y toda esa cuenca hidrográfica se llama así, abarca muchos pueblos. Ya sabemos cómo es, todo esto ya lo sabemos, cómo es la orografía de Levante, con muchos picos elevados y muchos barrancos. Y bueno, pues esto nunca se debe hacer, eso tiene que estar siempre en tierra. Y esta es la etimología de pajarón. Pa significa ladera inclinada, pared, y es una raíz indoeuropea. Sa es un infijo velarizado, ja, no lo he puesto como científicamente debería ponerlo, se velariza ja, y por eso pongo que confrontemos con México, que la X la pronunciamos velarizada, con la grafía X conservada. Ion es un sufijo aumentativo castellano. Casa del Pajarón, casa situada en el más alto relieve de una zona solar o paisaje. Y vamos a confrontarlo con Pájara, que es una localidad de Fuerteventura, hay muchas más. Pájares, el puerto de montaña, que está entre León y Asturias. Y los pájaros se llaman así porque vuelan por las alturas, ya sean mirlos o buitres, pero se llaman pájaros porque vuelan por las alturas. Y eso significa. Pollo es del griego polleo, que significa apoyo, elevación, pollete, y confrontemos con podium o podio, castellanizado, pollo. Localidad de Pontevedra, Barranco del Pollo, en Valencia. Bueno, ya sabemos que estamos trabajando con 28 palabras, con 28 letras. Y de esas 28 letras nos salen muchísimas palabras que, como cada una tiene su semántica, no nos damos cuenta de que todas están emparentadas. Los verbos que estamos utilizando y las palabras que estamos utilizando a diario vienen de la antigüedad de hace 12.000 años aproximadamente y significan eso. Por ejemplo, poder, elevación, poder, y muchas más. Vivir significa agua. Vivir significa agua. Confróntese, Vinaró, Vitoria, muchísimas localidades que están junto al agua. Y bueno, ahora le doy el paso, que quiero ir deprisa, a Joaquín Barbado, que nos va a hablar de la grafología de las emociones. Bueno, con mi artículo quiero hacer un guiño a lo que es la grafología, porque mi especialidad... ahora, vale. Mi especialidad es la grafística, es decir, atribuir o descartar la autoría de un manuscrito o de una firma, pero está íntimamente relacionado con el estudio de las palabras, de los textos, por eso quiero hacer mención a la grafología. La mano que escribe porta información valiosísima sobre la forma de ser o el temperamento de las personas a quien se atribuye esa mano. Y aparte de la perspectiva psicológica, que es con la que principalmente se identifica la grafología, la escritura también nos proporciona un enfoque emocional. El mundo de las emociones ya fue estudiado por los filósofos como Descartes, Darwin, y entonces hay un abanico de emociones enorme, pero más o menos se han clasificado en 6. Por ejemplo, en concreto Descartes
en su Tratado de las Pasiones del Alma, pues eso, 6 pasiones principales, que son la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Y a partir de esta, pues el resto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que cómo se reflejan las emociones en la escritura. Pues analizando la escritura podemos detectar si una persona es serena, emocionalmente estable y previsible, o si por el contrario tiene cambios de humor o emocionales. Podemos detectar estrés, ansiedad, nerviosismo, ya sean que sea una sintomatología constante o bien un hecho puntual. Podemos detectar también a través de la escritura simiente, como si fuera un detector de mentiras. Vale, pues ¿cómo se ve el impacto de las emociones en una persona? Pues tenemos que valorar también previamente el nivel de emotividad en la escritura. ¿Cómo? Pues a través de la vibración, el dinamismo de la escritura, de las grafías, de las letras. Entonces, quiero sacar aquí, por ejemplo, estos dos párrafos. No sé si coincidan, porque yo tengo... Bueno, sí, los tengo aquí. Ese es uno y el siguiente. Sí, vale. pero es que no sé si... Me parece que no he puesto más. No he puesto más. Bueno, pues... a ver, este. Es ese y el anterior. Pues, ¿cuál creen ustedes que es escritura más viva, más emotiva? Lógicamente este. Este, exacto. Porque la primera... ¿Puede volver al anterior? Sí. Sí, la primera. Esta es. Esta, por ejemplo, pues es más fría. Fría. Más controlada por el autor. Y bueno, podemos observar que las ampas y las jambas, es decir, los palotes de las T, de las P, apenas difiere con las vocales, tiene la misma distancia. Pues normal, es una escritura controlada. Y sin embargo, la siguiente, ¿lo puedes poner, Isabel? Es esta, porque no he... Esa es más viva, como has dicho. Natural. Más natural, hay más distancias entre los párrafos, no es tan meticuloso como la otra. Y tenemos un texto en francés que está inclinado con emoción. Sí, bueno, pues la primera que hemos dicho es una escritura rígida, regular, monótona, poco espontánea, casi una ausencia total de vibración y movimiento. Y esta es otra, luego hablamos. Sí, y la anterior pues tiene irregularidades en las formas, inconstantes, y el conjunto es dinámico y vibrante. Pero para una escritura fría, no sé... Yo solo he puesto estas tres imágenes. Una escritura las van a fría... ver en el libro. Que carece de espontaneidad, calculadora, que parece como un robot, como una máquina, pues es la escritura psicópata, la típica. No sé si se ve un poquito, que parece como una máquina de escribir. Sí, es parecida a esta. Ni siente ni padece, no tiene flexibilidad alguna, es frío como pedernal, pero son trazos punzantes, drástico, radical, que no se permite apenas emotividad. Y este otro texto que has puesto es el siguiente. Bueno, puesto relacionado con el mundo de las emociones. Es que tampoco quiero exponer todo el artículo, sí, porque claro, si no... No, un poquito nada más. Es un poquito nada más. Entonces hablo de la razón y el sentimiento, la diferencia entre unos y otros. La razón pues es escritura controlada. Puede mostrarse frío, que no significa que esa persona sea fría, sino que la escritura la controla. Y luego el sentimiento, pues es más vivaz, se lanzarán hacia la derecha, se inclina hacia la derecha, sin embargo la controlada es más hacia la verticalidad. Luego aquí, bueno, me voy directamente al texto que has sacado, al ejemplo que son las emociones. Sí, le doy para atrás. Que es para adelante, esa. Esta. Pues ese es esto que está escrito en francés. Tampoco quiero que lo miren ustedes para leerlo, sino simplemente que lo vean el orden especial, cómo están ubicados los elementos, la línea ascendente, fugaces, los puntos sobre las síes, los acentos están adelantados. Es una escritura progresiva, entonces contrario que la regresiva. Pues esta es
la típica emoción de la alegría. Es esta. Sí. Y con respecto a otra emoción, no vamos a hablar de todas, la tristeza. ¿Qué diferencia hay con la tristeza? Pues la tristeza, que es una escritura lenta, pausada, con cadencia de cansancio, desidia, resignación, y los renglones descienden o se dejan caer. No la tienes ahí. Siguiendo no la tienes. No tengo nada más que estas tres ejemplos. Vale. Por no aportar tantas, pero bueno, que lo van a ver en el libro, no te preocupes. Es que quiero ponerle aquí un párrafo de lo que es la tristeza. Tiene muchos ejemplos, incluso delincuentes. Sí. Por ejemplo, está clarísimo. Lo primero que notamos, pues que desciende. La persona está triste, desciende. Pues eso es la principal característica de la escritura lenta. Y si es muy acusada esa inclinación, podríamos estar hablando de la depresión. Pero bueno, eso es la grafología, lo que he dicho. Y luego en el artículo he puesto también unos ejemplos de casos recientes de psicópatas, por ejemplo, de José Antonio Rodríguez Vega, apodado como el violador de la moto, y entonces una escritura caligráfica, concentrada, es decir, las letras las pega. Eso significa simulación de empatía, altas y sobralzadas, que es un narcisismo, dominación, afán de poder. Bueno, ahí en el artículo está ese texto. Y también el de Tony Quinn, el que se mató a Caravantes, a la niña. Pues tiene una letra laxa y tiene infracciones en la zona inferior, en forma de guadaña. Bueno, son gestos tipo que se llaman, o idiotismos, que caracterizan a esas personas. Y luego me había traído un ejemplo, pero no aparece en el artículo, que es lo que estamos viendo en el caso actual de Toni Bretón, que quiere publicar el libro, tal. Pues he visto un texto y tal, que bueno, analizando el artículo, si tiene posibilidad por vía internet ver la escritura manuscrita del Toni Bretón, se ve que son semejantes. Sí. Las características y demás. Claro, porque son estudiadas. Exacto. Es una grafología que es estudiada. Escritura psicópata, fría. Pues nada más, no me extiendo más. Joaquín, no. Hasta luego. Gracias. Bueno, le damos paso a José Luis Villegas, que nos va a hablar un artículo sobre los aviones de plata, ¿verdad? Aviones plateados. O aviones plateados. Buenas Porque noches son a todos. plateados. Isabel, muchas gracias por dejarme participar. Los pequeperitos patéticos están ya al nono. Pero esta tarde, cuando los despedí, me dijeron que te mandaban un fuerte abrazo. Uy, qué bien. Y que te esperamos por allí cuando quieras. Qué ricos, sí. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es ver pájaros. Tenemos la suerte de tener un centro muy grande, con muchos espacios abiertos, con muchos árboles, tenemos un huerto. Tenemos la suerte de tener una climatología buena, con lo que nos permite salir mucho a experimentar. Tenemos los libros, tenemos las tablets, pero tenemos el espacio. Tenemos la naturaleza y tenemos las personas, con lo que nos dedicamos a salir a aprender, a caminar entre los árboles, y tenemos una comunidad de pájaros importantes. Le hemos puesto los aviones plateados, que es este pajarillo, que viene ahora en primavera. Vino el día 11 exactamente porque estábamos todos esperándolos. Y somos conscientes del paso del tiempo, porque tenemos una comunidad de aves migratorias, las aves estables, y con estos intérpretes de la naturaleza pues vamos siendo conscientes y vivenciando el paso del tiempo y de las estaciones. Tenemos también un observatorio que no hemos puesto ahora porque lo acabamos de inaugurar. Tenemos también el servicio secreto de personas, abuelos, abuelas que vienen a colaborar con nosotros. Sí. Padres, tenemos... Aquí hay alguien conocido. Claro, además de la comunidad de los pájaros, estos que les llamamos los tres mosquiteros, que son los aviones comunes, las golondrinas y los vencejos, que están todo el día comiendo mosquitos y nos libran de muchas picaduras. Además tenemos mirlos, tenemos las tórtolas turcas, tenemos palomas torcaces. Incluso, por la cercanía que tenemos con dos parques nacionales, en algunos días de invierno podemos ver pasar, no solo ver, sino oír el trompeteo de un bando de grullas. Y ahora ya cercano al mes de junio, que vienen los abejarucos del África subsahariana, pues también por aquí por el pueblo vuelan muy alto. Tenemos una comunidad aquí en la carretera de Siles, los que conozcan,
y pasan por el pueblo bastante y también les oímos muy bien. Tenemos catalejos, tenemos prismáticos, con lo que, aunque son altos, vuelan alto, pero los podemos ver muy bien. Y bueno, pues esta es la experiencia didáctica. En el artículo contamos que en Estados Unidos y en Inglaterra se está primando bastante esto y contamos algunas experiencias porque mejoran mucho, tiene unos claros beneficios para la salud. Incluso hay una universidad de medicina en Massachusetts que ha incorporado la ornitología, la observación, identificación de aves en la rama de la medicina, en sus estudios, con lo que genera muchos beneficios. En España se está tratando con niños con TDAH, con niños dentro del espectro TEA, y bueno, pues todo el mundo sabe lo saludable que es la naturaleza. Y en este siglo XXI, una de las apuestas que tenemos la educación es cómo respondemos a esta emergencia climática que tenemos, porque vivimos de lo que se cría en el campo y el agua que cae. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos a nuestro gran meteorólogo, José Miguel Viñas. Un lujo. Gracias. Venga, muchas gracias por venir. Él ha podido cuadrar la agenda. Bueno, muy bien. Bueno, pues igual que mis compañeros que hemos participado en la revista, darte las gracias. Isabel, para mí ha sido también un placer participar en la revista, conocer la labor cultural que hacéis y he estado muy pendiente de todo lo que se ha dicho aquí al principio del acto. Y creo que es muy importante, y más en estos tiempos, pues apostar por la cultura y por la cultura que integra la ciencia, porque aquí ha habido una separación de humanidades y ciencia que es bastante absurda. Todo al final es cultura, ¿no? Y por eso también te agradezco por la oportunidad de poder hablar de un aspecto científico que ha estado en boca de todos, lamentablemente, por una terrible tragedia que hemos tenido en nuestro país a raíz de la famosa Dana del 29 de octubre del año pasado. Cuando me comentaste que os interesaba un artículo para la revista, no recuerdo si ya me sugeriste el tema de la Dana, en cualquier caso, pues yo mismo te lo hubiera planteado, ¿no? Porque hemos escuchado, hemos leído muchas cosas y bueno, pues en el artículo, por un lado, yo tengo vocación de divulgar, he intentado explicar pues en qué consiste una dana. Las danas no son de ahora, las danas son algo que ocurre en nuestro país históricamente. Quizá antes no se empleaba esa expresión y justo explico por qué se empezó a hablar de danas y antes eran gotas frías. La gente en Valencia y en la Comunidad Valenciana particularmente, una zona muy castigada por los episodios de lluvias torrenciales asociados a las danas, pues siguen hablando de gota fría, aunque en los medios pues se ha extendido mucho lo de la dana, ¿no? Bueno, pues cuento todo eso, cuento en qué consiste y yo creo que me gustaría transmitir dos cosas importantes que nos debería de hacer reflexionar lo que hemos visto que ha pasado. Si quieres, mira, pon la siguiente imagen, ¿no? La primera de esas cosas es que hoy en día la meteorología no es fruto de la habilidad de los meteorólogos que hacemos predicción. Por supuesto que intentamos pues, cultivar la meteorología, aprender muchas cosas, estar estudiando todo el rato, ¿no? Como se dijo. Pero partimos de que hoy en día las herramientas que tenemos para poder hacer predicción son muy buenas. Es decir, tenemos ahí esas herramientas a nuestra disposición precisamente con el objetivo primero, que es avisar a la población, a todos nosotros, de una posible situación peligrosa o muy peligrosa, un caso extremo como sería la dana, o simplemente una situación aquí donde vivís que puede generar un problema, pues si te mueves en coche, si estás en una determinada zona pegada al río, etcétera, ese tipo de cosas. Por lo tanto, la predicción sirve principalmente para eso. Y claro, cuando 5 o 6 días antes de que ocurriera esa tremenda tragedia, pues ya veíamos muy claro, porque es una situación muy clásica, la de la dana situada al sur de la península, que iba a haber un episodio muy destacado en el Mediterráneo, pues para sorpresa mía y de mis colegas que trabajamos en predicción, pues vemos que llega el día crítico, que ya empieza allí a llover muy fuerte y observamos cómo no se reacciona a tiempo de una manera incomprensible. Y a día de hoy todavía pues
realmente nos tendríamos que subir a las paredes, ¿no? ¿Cómo es posible que ya anunciando que iba a ser un episodio sin duda destacado, sin saber todavía lo que iba a ocurrir exactamente, no se ponen en marcha una serie de protocolos que deberían de haberse puesto, ¿no? Pues esa es la primera reflexión, es decir, que tenemos ya herramientas que nos pueden permitir anticipar episodios que pueden dar lugar a problemas muy serios, incluso a que se arriesgue nuestra propia vida, ¿no? Y luego, si quieres, puedes pasar. Bueno, en el artículo, por supuesto, que analizo un poco pues, en qué consistió el episodio, ¿no? Y claro, ha habido gotas frías o danas históricas que han dejado también cantidades similares, y hemos visto estas imágenes terribles de bajando una cantidad de agua bárbara por los barrancos. Pues podemos tener memoria la famosa del 82, la inundación de Valencia del 57, y podemos ir más hacia atrás en el tiempo. Pero esta dana ha tenido unas características que la hacen especial. Porque los modelos sí, los modelos nos estaban pronosticando muy bien dónde iba a estar y que probablemente iba a haber ahí una precipitación muy destacada, muy importante. Pero hay unas horas críticas, que fue lo que realmente desencadenó la tremenda tragedia, en la que se potenció muchísimo la precipitación en muy poco tiempo, y eso, y se han hecho ya estudios posteriores a la dana, no se puede entender simplemente por un capricho atmosférico, la propia variabilidad que tiene el comportamiento de la atmósfera, sino el contexto climático en el que estamos. Es decir, no es que ahora vaya a haber más danas y que tengamos que estar todo el rato pendientes de a dónde va a tocar ahora, pero desde luego que estos fenómenos extremos, asociados en este caso a una dana, están cada vez teniendo una mayor intensidad y un mayor alcance, y lo estamos percibiendo ya prácticamente en cualquier lugar del mundo. Vosotros aquí, seguramente en los últimos años, habréis visto o vivido en primera persona una tormenta particularmente intensa y fuerte, y probablemente ha pasado alguna vez en la historia, pero se están concentrando ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es la segunda reflexión. El clima está cambiando, el clima va a seguir cambiando, y tenemos que aprender de los errores. El primer error, en el caso de Valencia, pues un error de protocolos y de que a cualquier ciudadano le llegue esa información con lo que se sabe que puede pasar. Y lo segundo, tomar conciencia de que ese cambio climático está aquí. Esto no es estar todo el rato machacando el tema porque yo soy meteorólogo y os tengo que hablar de cambio climático. O sea, es ser conscientes de que vamos a vivir una transición hacia un clima incluso bastante más distinto y probablemente más extremo que el de ahora. Y ya estamos viendo que lo que está ocurriendo ahora mismo pues ya nos da de vez en cuando sustos o zarpazos tan tremendos como ese, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá la clave en cuanto al entendimiento de lo que está pasando está precisamente en entender no ya que la temperatura está subiendo, que eso es evidente, sino cómo está empezando a cambiar la propia dinámica atmosférica en un entorno geográfico como podría ser nuestra región, la región ibérica o la región mediterránea. Porque eso, si al final se confirma, este patrón que he puesto aquí en un mapa y que lo explico cada vez de manera más reiterada se da, si eso al final se confirma que se va a mantener en el tiempo, entonces sí, entonces estaremos seguros de que cada vez se descolgarán danas con unas intensidades de lluvias más intensas por ese marco climático en el que estamos. Y bueno, pues básicamente es un artículo divulgativo, pero también reflexivo. Yo he querido incidir en que pensemos un poco en lo que ha ocurrido, se ha hablado mucho, y sobre todo tomemos conciencia de eso, de que afortunadamente tenemos herramientas buenas de predicción, pero también tenemos que saber que el clima está cambiando y lo está haciendo de manera muy rápida. Bueno, pues no quiero quitaros más tiempo a los que vais detrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Una foto buenísima esta, ¿eh? ¿Veis? Es buenísima. Bueno, ahora le damos el paso a Manuel Escarda, médico de Valladolid, una gran persona que también ha colaborado ya con Raíz y Rama alguna vez más. Amigo de Óscar Puente. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar agradecer, volver a participar en esta revista que es una enciclopedia. Sí. Y lo estamos viendo. Hablamos de ornitología,
de cosas que todos tenemos de alguna manera un interés. Como decía el amigo Resti, me uno al homenaje. Valladolid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, esos vínculos que hay que yo voy descubriendo, porque sí que es cierto que este es un sitio de paso, muchas veces es así, pero bueno, también gracias a la amistad en el Senado, bueno, pues cada vez paro más y seguramente pararé más y disfrutaré más de esta cultura y de esta tierra, ¿no? Tengo que disculpar a mi convecino, al alcalde, a exalcalde de Valladolid, ahora nuestro querido ministro de Transportes, que está ante un reto, por otro lado, estupendo, porque se está cambiando la infraestructura de este país. Tenemos una tendencia, yo no sé si es nuestra idiosincrasia ya, a la queja, realmente este país es modélico en Europa. O sea, oímos lo que oímos, vemos lo que vemos en los debates políticos, mediáticos, titulares, y hay referencias. Yo tuve la oportunidad, cuando fui senador, de viajar en viajes institucionales y comprobé la admiración que hay ensudiable sobre ese tema, el desarrollo digital, la cobertura por cable, por vía satélite. Estamos en los primeros ratios, también en lo que vengo a hablar, ¿no?, de la atención primaria. Quiero disculpar, como decía, la presencia, no ha podido venir Óscar. Quiero resaltar también ese aspecto personal que me ha recordado con la anécdota. Sí, es Isabel, el primer hijo. la madre de Óscar, Carmen, sí, activa luchadora desde hace muchos años en la política, como muchos de los que estamos aquí, porque esto también, mi intervención quiere ser en parte también por mi edad biográfica, y cuenta la experiencia como médico. Y en ese sentido quiero resaltar que Óscar Puente es un gran político, es un animal político, yo creo que esto lo hemos comprobado, y algo que ha tenido que ver, como en la vida de cada uno de nosotros, nuestra madre y nuestro padre, indudablemente. Quiero trasladarles a todos el mensaje de que agradece la invitación a estar aquí y haber participado, ¿no? Y hablando de política, que a veces cuesta decir en algunos ámbitos, esto es así, soy político. Soy político, ¿cómo? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de políticos, alcaldes, senadores, otros alcaldes que son servidores públicos. Es que la política es un servicio público. O sea, no perdámonos de vista de ese principio democrático, ¿no? Ahora que hay que hablar tanto de esa reivindicación de los derechos democráticos que con este mundo tan complejo en el que vivimos. Y la sanidad es un mundo complejo, indudablemente, muy complejo. Y la sanidad pública está asentada en nuestro país, también somos modelos, también en la atención primaria, pero tenemos un 34% de población que está recurriendo al aseguramiento privado. Y esto no lo podemos obviar, aunque seamos un ejemplo y una referencia. E indudablemente estamos viviendo un momento crítico, y creo más en la atención primaria. La atención primaria es el centro de salud que todos conocemos, o la mayoría que lo tenemos muy cerca. No me quiero extender mucho, o sea, he hecho un esfuerzo de síntesis en el artículo que agradezco a Isabel también que me diera más margen de texto, porque realmente es un tema complejo. Y hablamos de un mundo complejo, comentaba el alcalde, vivimos una situación cada vez más compleja, estamos hablando de kit de emergencia, esto va en serio, o sea, puede ser una alarma en el sentido de que haya que hacer una concienciación política por parte de la Unión Europea, viva la Unión Europea en estos tiempos, ¿no?, de concienciar en el sentido de que hay que hacer más inversión en defensa, pero esto es lo que hay.
Y en definitiva, bueno, no me quiero extender más. Ahí está mi artículo. Pretendo explicar y hacer un llamamiento de la importancia que supone el que tengamos un médico de familia, un enfermero, enfermera de familia, un trabajador social, un fisioterapeuta en los centros, una matrona en los centros de salud, que están valorando en muchos países que en la transición, porque esto nació con la transición, con el inicio del movimiento vecinal antifranquista, en sus demandas requieren tener una presencia médica. Pasamos de un ambulatorio, que era el modelo tradicional de paciente y el siguiente, a tener equipos que se crean a lo largo del año 78, decreto de estructuras básicas. Bueno, esto todo lo cuento con detalle en el artículo. Y pretendo reivindicar y concienciar en ese sentido cuando ahora, porque los tiempos cambian y mucho, parece que hay una demanda creciente en una mítica confusa de que lo mejor es el ultraespecialista y no podemos olvidar que estos profesionales de los centros de salud son especialistas también. Las enfermeras tienen una especialidad, familia y comunitaria, los médicos, los trabajadores sociales, los administrativos sanitarios, es decir, un equipo que trabajan multidisciplinariamente atendiendo a las quejas de los ciudadanos, que muchas veces no somos un órgano que requiere la última intervención, la más sofisticada, que también la tenemos en nuestro sistema sanitario, comparable a cualquier país de más alto nivel, pero está esa parte que abarca el 90% de nuestras enfermedades del alma, de la salud mental, de la tensión, que cada vez nos afecta más a todos. Claro ejemplo es lo de la infancia y la adolescencia, que se está disparando por este sistema en el que rítmico y que vivimos, y también el aspecto físico y el aspecto social. Y el código postal, esto que se empieza a hablar ahora, el sitio donde vivimos y el nivel social al que pertenecemos, condiciona gran parte de nuestra salud. Y ya está, no me quiero extender más. Gracias. Bueno, pues vamos con Manuel Gallego, nuestro crítico de arte, que expone un artículo con mucha chispa. Con alguna chispa. Alguna chispa. Pero no arde. Pues lo que tú digas. No arde. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí. La verdad es que estoy agradecido yo de estar aquí, muy agradecido. Es verdad que plantaste el árbol cerca de la acequia, ha echado buenas raíces y un amplio ramaje. Por eso hay que cobijarse en él, ¿no? Porque quien a buen árbol se arrima ya sabe lo que ocurre. Las acequias alimentan las empresas y hacen que crezcan los árboles. Entonces también hay que agradecer que el agua fluya como un manantial y alimente ese árbol. Mi artículo se titula Ecce Homo. He aquí el hombre, ¿no? Más o menos sería la traducción más elegante. El hombre, más bien sería señalando hombre. No quería herir ningún tipo de sentimiento, es como si digo ser humano, y así incluimos también al sexo femenino y al sexo masculino, que conforman lo que es, bueno, el hombre, el ser humano, ¿no? Vamos con ello. ¿Por qué Ecce Homo? Pues no se me ocurrió otro título, claro. Y entonces dije, pues Ecce Homo, ya está, aquí está el hombre. Tenía que decir algo sobre el hombre, lo más señero del hombre, porque andaba buscando lo que hemos comentado largamente casi todos, andaba buscando un lugar donde pararme a reflexionar en dónde estamos. El mundo no es malo, la gente no es mala, no vivimos situaciones malas, estamos confusos. No nos paramos a mirar qué hay en torno. Y lo que hay es Ecce Homo. Si pasamos las imágenes, aquí vamos a tener una serie de imágenes no, con solo tengo dos. Bueno, no pasa nada.
la otra la explico yo. ¿Qué ha pasado? Bueno, una serie de imágenes con las que se van a trabajar y se trabaja sobre todo con una imagen que ya fue famosa, es la que tenías con anterioridad. Ay, ahora se ha quedado fija. Vale, existía una representación de un ecceomo en una pequeña ermita de Borja, en medio de Aragón, que causó mucho impacto una vez que fue rehabilitada o tratada de ser rehabilitada por una señora que era aficionada a la pintura. El hecho es fulminante. A mí me parece que pocas cosas han dado en la historia del arte, hablo en serio, que sean tan fulminantes. O sea, no creo que desde probablemente las Venus paleolíticas o las pinturas rupestres no se ha hecho nada tan brutal, ¿no? ¿Qué es lo que en cierto modo nos venía a demostrar Elías? Elías fue el primer pintor, pintó simple y llanamente un exvoto sobre un muro. Un exvoto es un agradecimiento. Él había padecido alguna enfermedad, este señor pintaba a principios de siglo, había padecido una enfermedad y en una ermita de su pueblo decide pintar un ecceomo, un varón de dolores. Porque, en cierto modo, el ser humano, pues bueno, venimos a reír, pero nos acordamos de lo malo. Decimos, si es que lo malo se olvida pronto, eso es mentira, ¿no? Estamos siempre quejándonos, somos unos quejicas, ¿no? Ese varón de dolores no lo cuidó demasiado el señor Elías García Martínez y al poco tiempo, poco más de unos años, empezó la pintura a degradarse. Alguien tenía que tomar la iniciativa de curar ese cuadro, porque no nos damos cuenta de que probablemente el arte también tiene su derecho a morir. No lo dejamos morir, lo mantenemos así en museos, que son unos maravillosos féretros, ¿no? O los nombramos patrimonio, los cuidamos, los remozamos, ¿no? Los pintamos de nuevo, no los dejamos morir con tranquilidad. Lo que hay que seguir es haciendo arte, simple y llanamente. Si el arte no muere, lo único que estamos acumulando es demasiado cadáveres, ¿no? Como señalaban los futuristas, ¿no? Bueno, pues nuestra queridísima Cecilia Jiménez pintó esto. Yo ahí veo una mueca de dolor, o sea, veo la mueca del arte de la civilización occidental. Es que es brutal esta pintura. ¿Cómo no se iban a organizar la gente para ir a verla? O sea, es que se podía ver algo tan maravilloso. Después del Vaticano, probablemente, si se le hubiera dado la propaganda necesaria, hubiera sido la obra de arte más visitada. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay una cosa que lo vamos a catalogar, a lo mejor desacertadamente, pero vamos a ponerle un nombre, aventuremos un nombre, vamos a aventurar el nombre de un error. La mujer cometió un error, en otras palabras, se cargó la pintura que quería restaurar y se la cargó para siempre. Le hizo un favor al ecceomo que tenía que morir con el tiempo. Le adelantó los días. Pero ese error nos enseña mucho. Don Elías, el primero que pintó un esboto. Tenía una necesidad sentimental y pintó. Y Cecilia tenía otra terrible necesidad, conservar el esboto que era patrimonio de su pueblo. Pero cometió un error. No lo hizo bien. Pero generó una maravillosa obra de arte. El error, del cual antes hablábamos no muy bien, y es verdad que el error nos lleva a malas cosas, el error a veces genera cosas humanas. La lentitud genera la belleza. El error genera la belleza. Y nos hemos embarcado en un mundo en el que queremos automáticamente todo. Mal asunto. La tercera obra, que es la que no tiene Isabel, pues es un retrato generado por un grupo de franceses por vía de inteligencia artificial con una serie de algoritmos para realizar un retrato que pudiera servir de retrato clave de retratos. Es evidente que la inteligencia artificial recurre a una gran base de datos, ¿no? Y forja ese retrato. Aquí, de sentimiento, nada. De exvoto y necesidad, nada.
De lentitud y posibilidad de error, nada. Y de humano, si me lo permiten, muy poco. Pero es arte. Ahora yo veo con cierta necesidad a lo que quiero invitarles con el artículo, una vez que lo lean, con ciertas dosis de humor, pero quiero invitarles a algo que yo me voy a atrever a hacer. Hay que hacer ya, es inminente, es necesario forjar una rehabilitación de la sensibilidad. Ya. Estamos obligados a ello. Es la única cura, no solo para Europa, sino para el mundo. Y con esto, pues termino, les dejo sin ningún... Bueno, este es un ensayo en toda regla de la catedrática Marisa Calero sobre el Liceum Club femenino de Madrid y de Barcelona. Una maravilla, ella no ha podido, es de las que no han podido venir porque andan siempre por muchos lugares y tampoco puede llegar. Hace poco más de 15 días que estuvieron conmigo acompañándome en la presentación de un libro de poesía. Y este es el de Óscar Puente. Estas fotos que van a aparecer, o casi todas, las tomé yo, esto es en la estación de Atocha, Almudena Grandes, con el AVE, y estas, la misma noche que veníamos, creo que es el 17 de diciembre, llegábamos sobre la 1, mi marido y yo, a Manzanares, y estaban trabajando aquí en nuestra vía férrea, cerca de Manzanares, por donde pasábamos nosotros. Cuando no hay paso de trenes, pues estaban haciendo renovación. Esta es nuestra estación de tren y, bueno, a lo que alude el artículo sobre una movilidad humanista, pues como vemos, un coche con carga eléctrica. Es un buen artículo. Este es de Rafael Fraguas, que tampoco ha podido venir. Él es, pues estudia, es geopolítico y habla sobre la guerra en Siria, cuando se derrocó el régimen de Bashir al-Assad en diciembre pasado. Aquí vemos cómo tienen disparos, esto es Siria, y bueno, cómo está incendiado todo esto. Y este es de Ramón Rodríguez, que viene de Ceuta, y bueno, pues va a darle un giro a esas cosas más pragmáticas y, bueno, pragmáticos también, habla del amor. Lo intento. Del amor. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Isabel. Gracias, autoridades. Pero a las autoridades de aquí, gracias de verdad. Porque como todos los años me pasa, traigo mis cosas, voy a hablar, pero llegan estos provocadores que estáis aquí, todos, y me hacéis cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque ha hablado el señor alcalde y senador, si no estoy equivocado, de igualdad. ¿Habrá algo más igualitario que el amor? ¿Qué nos diferencia a los hombres? La humanidad, ¿no? Podemos mirar a Oriente Próximo, Gaza, Palestina, Ucrania. No, es el amor. Pero ¿qué nos diferencia como sociedades? Las culturas. Y cómo los valores los ponemos en práctica. He escuchado con muchísima atención a José Miguel, al médico, porque por encima de todo usted es médico, a los maestros, porque por encima de todo son maestros. Y me ha hecho pensar, si no estuvieseis aquí gobernando lo que estáis gobernando, por lo mismo estaríamos ahora hablando de terraplanismo, o estaríamos hablando de que contra la COVID lejía, o estaríamos negando la evolución, que como no sé si lo ha dicho usted o usted, con tanta frivolidad y mala intencionalidad se abra hoy en día. Estaríamos viviendo otro mundo y yo, por supuesto, no estaría aquí, ni por convicciones, ni porque seguramente estaría en una cárcel Bukele, vamos, o en algún sitio de esto. Esta reflexión parte de lo que va en mi artículo. Si pensásemos más en el amor, y si no en el amor, en el apego, no estaríamos haciendo nada de esto. Uno no negaría atención primaria a una persona por venir de un sitio u otro. No veríamos tranquilamente cómo se masacran a criaturas, a niños, y peor aún, no defenderíamos eso. No negaríamos el cambio climático. No.
Entonces es muy importante que entre todos hagamos comunidad, que entre todos tengamos nuestros criterios, pero que todos tengamos capacidad de amar. Cuando veamos al que estamos enfrente como alguien potencialmente amable, no de amabilidad, de poder ser amado, cambiarían muchas cosas. Mi artículo, porque la ignorancia es atrevida, y yo soy el más ignorante, y en este caso demostrar más atrevido, hablar del amor es impresionante. No se puede. O sea, desde el punto de vista biológico, la oxetilamina, o lo sé, usted lo sabrá mejor, una serie de cosas, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo se convierte el amor, o cómo pasa del apego al amor, y el amor en una parte sustancial de la estructura social, eso es un mundo. Vamos a cazadores-recolectores, de ahí llegamos al neolítico. El neolítico fue el fin de la libertad del ser humano como ser humano, por lo menos en mi punto de vista, aunque nos dio muchas oportunidades y nos dio la proyección de convertirnos en la especie que dominase el mundo. Para otras especies eso ha sido un desastre, porque no somos los únicos que amamos, porque hay muchas especies que sienten apego. Vayamos a delfines, elefantes, simios, guanobos, muchísimas. No somos los únicos que cooperamos. Hay especies que cooperan. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la sensibilidad para llegar a ello. En el artículo yo lo que intento responder a preguntas, ya verán ustedes mi chulería, y perdonen la coloquialidad. ¿Qué entendemos cuando se nos habla de amor? Bote pronto diremos algo. Si empezamos a reflexionar un poco más, ya, si cerramos los ojos y pensamos en el primer amor, si pensamos en el último, si pensamos en el primer desamor, esto va complicándose. Si pensamos en cómo se materializa el amor en una sociedad tribal o en una sociedad monogámica o en una sociedad poliamorosa, si nos vamos a la India incluso de principios del siglo XX, en la que existía ya el tercer género con total normalidad, se complica todo bastante. Pero yo sigo, soy el más chulo o el más ignorante. ¿Es el amor meramente humano? Si preguntamos a esta IA, vamos a ver. ¿Es la IA humana? No. Es producto de nuestra humanidad, pero no es algo humano. Yo, de hecho, en mi artículo, vuelvo a incidir en la chulería, le pregunto a la IA, le meto mi artículo y le digo, oye, ChatGPT, dime qué te parece esto. Ahora estoy debatiendo con él, me entretengo con eso. Aquí me acerco al amor como herramienta cultural, como herramienta fundamental para que seamos la especie que somos hoy en día, porque el amor lleva cooperación, el amor lleva a preocuparse por el otro, el amor incluso lleva a sacrificarse por un bien mayor que siempre es la comunidad. Y ahí aludo a lo que él ha dicho, o sea, hay políticos y políticos. El buen político se sacrifica. Cualquiera de los que estáis ahora en activo en política o habéis estado, sabéis que dedicáis mucho tiempo de vuestra vida para intentar hacer lo mejor para la comunidad. Y que además muchas veces ni se os agradece. Yo aquí lo agradezco de verdad, de corazón. Pues bueno, digo que me acerco desde la antropología a estos temas, desde el estructuralismo de Levi Strauss a Marvin Harris con su materialismo cultural, los conceptos de cuando han entrado con mucha fuerza el concepto de feminismo en la antropología. Todos estos conceptos, evidentemente, desde un punto de vista un tanto subjetivo, pero intentando utilizar herramientas objetivas, nos dan versiones del amor. Las conclusiones casi todas son las mismas. El amor es un instrumento evolutivo. Es un instrumento evolutivo, pero en el momento que las sociedades se hacen complejas, y en el momento que las sociedades se hacen complejas, aparece la cultura. Es lo que nos diferencia de muchas otras especies. La cultura. No voy a seguir... sí quería pedir perdón porque ya os digo, el artículo es interesadamente, intencionadamente provocador, porque no tenía espacio material para poder hacer un artículo academicista, ni tan siquiera un artículo de opinión en la que mis emociones se volcasen en él. Entonces voy como dando pinceladas en cada uno de los capítulos, disculparme porque quien quiera más pues puede el buscar e interesarse o preguntar, porque tengo mucha documentación, pero tuve que reducirlo. Y entonces decidí optar por la provocación, por llegar a conclusiones sin estar muy desarrolladas en el artículo por el espacio que tenía, pero sí están desarrolladas en toda la demás documentación que no he podido entregar. Y me gustaría pues terminar parafraseando a Solespe, que dice: amas, luego vives, vive para amar. Parece un aforismo muy simple, 4 palabras y tal.
reflexionen sobre él, verán cómo tiene más complejidad. También se lo hice a la IA reflexionar, a la china y a la americana. Y bueno, les costó. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, quiero dar las gracias por su asistencia a Julián García Gallego, que ha sido el autor del vídeo y ha venido desde Ciudad Real a acompañarnos. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues ahora viene Resti con un artículo sobre la paz, esta que está tan tambaleante ahora, según dicen. Nosotros somos gente de paz. Buenas noches de nuevo. En nuestra área occidental la paz está ligada a las instituciones, pero también depende de cada uno de nosotros, si nos dejamos de lado nuestras responsabilidades democráticas. La Unión Europea, la ONU, el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, los derechos humanos, nuestros ministerios, especialmente de Defensa y de Derechos Sociales, y la implicación de nuestra comunidad autónoma tienen mucho que hacer y que decir. Atención, porque la Unión Europea tiene que tomarse en serio su seguridad para ser más libre y más independiente. La Unión Europea es fuente de democracia y de paz. Es una de las zonas de mayor calidad democrática del mundo por sus progresos, la igualdad y la seguridad, con su estrategia de colaboración con los países vecinos. Contribución de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. En el Consejo del 27 de junio de 2024 se acuerda acelerarlo. Participan 4.000 soldados en África, Balcanes Occidentales, Europa del Este y Oriente Próximo. Y en España es un ejemplo con las misiones de paz a través del Ministerio de Defensa, con una media de 15.000 soldados en el marco de la Unión Europea, la ONU y la OTAN. Algunos datos. Según la ministra de Defensa, somos el cuarto contribuyente para la paz. Según dijo en el Congreso de los Diputados el 26 de febrero. 175 soldados españoles han muerto en 35 años. Y en Davos, nuestro presidente especificó que España contribuye más que un grupo de 11 países juntos dentro de la OTAN. La influencia española con la paz en algunos foros internacionales. En la presidencia rotatoria de 2023, el reconocimiento de la cultura es uno de los planteamientos más importantes, como bien público esencial, asunto que respalda Raíz y Rama. Fuimos testigos también de la crítica de nuestro presidente ante Netanyahu y el reconocimiento del Estado palestino. También la importancia para que la Unión Europea y la paz de mantener la unidad geoestratégica. En la cumbre de países mediterráneos se valoró el conjunto de medicamentos, migración y las interconexiones energéticas. Respecto a la estrategia en África, destaco fomentar la inclusión y el empoderamiento de las niñas y mujeres africanas. Hay un quinto apartado que se menciona, estos son pequeñas pinceladas, lo importante está profundizar en el artículo, que es la armonía entre la Unión Europea y la ONU con la Agenda 2030. En la Unión Europea se pretende fortalecer la paz universal. En 2015, en la Asamblea General de la ONU, con países de todo el mundo, se suscribe la Agenda 2030, que consta de 17 objetivos y 169 metas. Hay un sexto aspecto, como es el compromiso de nuestro país con la Agenda y los derechos humanos. El Ministerio de Derechos Sociales, Consenso y Agenda 2030, tal como manifiesta su titular, Pablo Bustinduy. Con la Agenda y sus objetivos de desarrollo hablamos de vivir en paz, sin temer la guerra, el hambre y la enfermedad, de respirar aire limpio, garantizar el acceso universal a la educación y de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, la Dirección General de Economía Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus compromisos con el Objetivo 16 me envió una serie de conclusiones donde es importante detenerse en los instrumentos y las herramientas para el cumplimiento del objetivo mencionado, el 16, de nuestra comunidad. Resalto el homenaje a Manuel Marín que organizó Raíz y Rama, la intervención de la directora general para Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, y del expresidente José María Barreda. La importancia de la geopolítica y nuestra responsabilidad ciudadana con la democracia y la paz. Si
si se ha tenido en cuenta la experiencia en geopolítica, hemos recurrido a Rafael Fraguas. La geopolítica tiene que ver con la relación entre el espacio y el poder político, no solo en el plano territorial, sino oceánico, marítimo, atmosférico, cibernético y del subsuelo. Rafael Fraguas le concede una gran importancia a Europa por su capacidad de diálogo, la legalidad y la legitimidad multilaterales. La autonomía, la libertad, el progreso y la solidaridad de la Unión Europea deben proyectarse en el mundo, no como subalternos de nadie. Nuestros valores democráticos y nuestra potente economía, si nos mantenemos unidos, los países de la Unión Europea deben ejercer un papel preponderante. Nuestro voto puede ser decisivo para fortalecer los valores europeos frente a los que quieren dividirnos y extenderle alfombras a la oligarquía norteamericana, puesto que se habla de la vigilia, que es importante, que la vigilia por la paz no termine. Ceuta, Valladolid, de allí han participado excelentes personas y buenos escritores, sin quitarle ningún mérito al resto. Allí he vivido y he trabajado. Ramón Rodríguez, Manuel Escarda y Óscar Puente, este último, uno de los mejores alcaldes de la historia de Valladolid, ahora también siéndolo como ministro de Transportes, resalto su generosidad al servicio de la ciudadanía, una de las personas más encantadoras de Valladolid que he conocido, pues lo he comprobado en las conversaciones que he mantenido con él en actos de allí, a pesar de su agenda, muy generoso con raíz y rama. También lo he comprobado con Ramón Rodríguez y Manuel Escarda. Les invito a que profundicen en la lectura. Y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Resti. Bueno, y ahora Teodoro Sánchez Migallón, arquitecto de Manzanares, que nos va a hablar de la arquitectura del ladrillo en nuestra ciudad. Buenas noches. Me ha tocado el último, seré breve, porque ya es hora. Y gracias, Isabel, por invitarme a esta obra coral. Y enhorabuena a los demás autores por su esfuerzo y su trabajo en la colaboración en este libro, que es una buena ensalada y creo que tenemos una buena cocinera para todo ello, ¿no? Bueno, es otra forma de llamarme. El tema que surgió, la libertad que te permite decir, escribe de lo que quieras, ¿no? Un artículo, pues, te incita a mirar y a ver lo que tienes en tu entorno. Mi pasión es la arquitectura y la investigación, ¿no? Y para mí sería fácil, este tema pues es relativamente fácil y investigar, pero investigar en 6 hojas es muy complicado. No es sencillo extractar, resumir y concretar este tema del que solo puedo dar unas pinceladas en el artículo. El artículo va sobre el ladrillo en Manzanares, ¿no? Y lo acoto al periodo de finales del siglo XIX y principios del XX, que es cuando creo que la industrialización trae la modernidad a estos territorios, ¿no? Y La Mancha en sí, con la filoxera y el tema de vinícola, estos pueblos, y con la avenida del ferrocarril, se empieza a modernizar. Y la arquitectura y sus construcciones lo reflejan. ¿Y qué reflejan sus edificios? Pues el lenguaje que se da en el siglo XIX, ¿no? Entonces encontramos el final del neoclasicismo y la ruptura con el antiguo régimen, con las bellas artes, con el Beaux Arts se llama, pues viene la modernidad en forma de industria, ¿no? Viene del centro de Europa, de Alemania, de Inglaterra, viene pues ese ladrillo. Y aquí a través de Cataluña y Madrid empiezan las fábricas de ladrillo a traernos este material con el que vamos a embellecer y ennoblecer nuestros edificios, enfrentándonos a la piedra, ¿no? La piedra era el sistema que el neoclasicismo pues se imponía. Ese ladrillo que es popular y que podríamos contar y llegar hasta el infinito en este tiempo tan acotado no se puede, porque a través de la historia de la arquitectura se puede contar la historia del ladrillo, ¿no? El ladrillo que se utiliza en esta época es el ladrillo prensado o fino. Es un ladrillo que se pone con muy poquito mortero y con el que se decoran los edificios. Industriales y no industriales, domésticos y de tipo público. En principio, aquí tenemos varios ejemplos importantes, como puede ser el Gran Teatro de Manzanares o la fábrica de harinas. Son los ejemplos más prototípicos del ladrillo.
tienen lenguajes eclécticos, historicistas, en su formalismo, en sus lenguajes arquitectónicos, y el artículo va en concreto porque hay que resumir, extractar y decir, esto es lo que he visto, hay que mirar, hay que observar, y veía unos arcos en la fábrica de harinas que le llaman neomudéjar, y yo me planteé la duda. La curiosidad es lo que me hace vivir, y yo planteo esta duda y digo, esto no es así, yo creo que no. Entonces investigo, y eso es la generación de este artículo, es ese punto, ¿no? Tirar por tierra pues la idea de que es neomudéjar. Creo que el neomudéjar utiliza otro tipo de geometrías para utilizar el ladrillo, como son los arcos de herradura, los arcos polilobulados y los neoárabes o todos los revival que se utilizan en la época de finales del 19 con los estilos musulmanes, bueno, árabes en ese momento, que eran de moda en la Europa del modernismo y en el final del siglo XIX. Y el principio del XX, pues tenemos este edificio que yo creo que es neomedieval. Son los revival, pero en este caso creo que los arcos que decoran el alero de la fábrica de harinas en Manzanares tienen unas características neolombardas. Es un arquillo que se utilizaba y viene de la Lombardía, en Jaca y en el románico. Y por ahí pues me extiendo un poquito en el artículo, lo que puedo. No puedo argumentar y dar peso y fuste de tesis a este artículo, pero por lo menos se da unas pinceladas y se aprovecha para disfrutar del ladrillo en Manzanares y de esta arquitectura tan interesante que tenemos. Y córtame porque yo sí. Sí, no, sí. No, mira, o sea neoclásico sería otro artículo y, en fin, podríamos extendernos. Mira, este es el Gran Casino, el casino que desapareció hace unos años. Casa del Pueblo es otro edificio que era de ladrillo. Bueno, este desde luego no era de ladrillo. Este era neoclásico. Clasicista. Está puesto porque... Pero los de ladrillo, pues aquí tenemos eso, la fábrica de harinas, el Gran Teatro o la... Y esto ya sería otro capítulo, que es cuando el ladrillo se utiliza también en el racionalismo y en la modernidad de los años 20 finales y 30, que es otra... Pero esta solo se acota a lo que es los historicismos y los eclecticismos del ladrillo en Manzanares en finales del siglo XX y esos principios. Bueno, vienen pero muchas sería imágenes. mucha larga, la historia sería mucho más larga y estamos ya un poco... Ya a estas horas hay que cortar. Vienen Gracias muchas a todos más imágenes. Ahí lo tienen. Bueno, pues desde aquí lo digo mismo. Muchísimas gracias a todos, a los que habéis venido de fuera, a los de aquí, de Manzanares, y a los autores y por supuesto a los que no han podido venir. Y no sé, a Manuela, que es una novelista de Valdepeñas, y también me alegra mucho de verla. Bueno, a todos, a los representantes de Siembra, Jerónimo, y a José Miguel Viñas, que bueno, ha sido un lujo, de verdad. Bueno, a todos. Muchas gracias. Hemos terminado.